Hoy les muestro cómo hacer los tortelli di patate, una pasta rellena de papa que comí cuando estuve en Parma y me volvieron loca. A donde iba me los pedía porque son espectaculares. Con un sabor muy simple porque venían con manteca y salvia y un poco de parmesano arriba. Espectaculares, sin dudar una de las pastas más ricas que he comido. Vamos a empezar con la masa. Acá tengo 300 gramos de harina, a la que le voy a sumar 100 gramos de sémola y una pizca de sal. Mezclo un poco y le voy sumando 4 huevos de a poco. Voy mezclando con el tenedor y cuando veo que ya se puede manejar con las manos, empiezo a amasar ya sobre la mesada. Más o menos hay que amasar unos 10 minutos hasta que la masa quede bien homogénea y bien lisa. Cuando tengo la masa bien formada, la dejo reposar al menos 30 minutos con un repasador encima. Y acá la tengo descansando. Mientras la masa reposa, me voy a hacer el relleno. Para el relleno voy a usar 700 gramos de papa. La voy a poner a hervir con la piel para que no absorba tanta agua y así el relleno después no queda muy acuoso. Cuando veo que las papas ya están blanditas, la puedes pinchar con un tenedor, le saco la piel y hago un puré. Mientras las papas están calientes, le agrego 30 gramos de manteca y empiezo a hacer el puré. También le voy a agregar queso parmesano, en este caso le agregué unos 90 gramos, sal, pimienta y fundamental, nuez moscada. Haces el puré, mezclas bien y lo tenés que probar. Tiene que quedar un sabor fuerte, porque después dentro de la pasta se suaviza. Entonces si te queda un poco salado, no pasa nada, que después se va a suavizar. Y acá ya con mi relleno listo, me voy a poner a estirar la masa para rellenarla. Y acá tengo mi masa que estuvo reposando. Esto se puede estirar con la máquina, pero yo lo voy a hacer a mano para que vean que es posible también. No lo voy a hacer todo porque si no, no me entra en la mesada. Voy a hacer de a pedazos. Empiezo a estirar. Si ven que la masa se le pega, le pueden agregar un poquito de sémola a la mesada. Pero bueno, yo no estoy teniendo ese problema. Voy a cambiar el palo de amasar. La masa tiene que quedar finita, pero no transparente. Si les puede quedar un rectángulo, mejor, como para poder hacer de a dos tandas. Bueno, de a poco la estoy estirando. Hay que echarle los kilos encima. Le puse un poquito de sémola, así no se me pega. Bueno, y ya tengo dos masas para hacer estos tortelli. Los voy a empezar a rellenar. Acá tengo el relleno. Tiene que quedar firme, más que aguado, porque si no, bueno, después se puede romper el tortelli. Voy a empezar a poner el relleno. Los pueden hacer grandes, chicos. Yo los quiero bien rellenitos, porque me encantan. Y estos tortelli, algunos los hacen más cuadrados, otros más rectangular. Bueno, cada uno, porque siempre depende. Si estás en Parma, lo hacen de una manera. Si estás en Reggio Emilia, lo hacen de otra manera. La cuestión es disfrutar. No es que hay un estándar, te podés tomar libertades con la forma. Pongo la masa arriba. Fíjense que la masa de arriba tiene que ser un poquito más grande, porque como está el relleno, bueno, tiene que poder cubrirlo todo. Hacemos así para sacar el aire. Es importante no poner tanta sémola o harina cuando le estiras, porque si no después corremos el riesgo de que no se peguen bien las masas y se te abra en la cocción. Así que bueno, hay que tener en cuenta eso. Ahí está. Miren qué lindo. Y ahora voy a cortar.
Con los recortes, los cortas así en diagonal y te quedan unos maltagliati que son riquísimos. Los comes con manteca, con lo que sea. Son muy comunes acá los maltagliati con los porotos, con la papa, hay muchas cosas. Para terminarlos, los cierro, bueno, habría que despegarlos, así los puedo hacer de todos lados. Para terminar de cerrarlo, con el tenedor presionamos. Y así te queda. Y acá tengo los maltagliati. También listos para cocinar. Ya tengo la pasta lista, voy a hacer un plato ahora, así que les voy a mostrar cómo quedan. Voy a empezar con la salsa porque se hace súper rápido esto, en 2-3 minutos ya se cuecen en agua hirviendo. Voy a agarrar unas hojitas de salvia para la salsa. Si te gusta la pasta italiana, fundamental una planta de salvia en tu casa. Profuma, tanta roba. Voy a poner un poco de manteca en la sartén a que se empiece a derretir junto a las hojas de salvia, así se infusionan. Y ahora voy a poner a cocinar la pasta, voy a hacer una porción generosa. Miren cómo quedaron bastante lindos. Quiero que se me rompan después de tanto trabajo. Ahí está. La salvia ya está aromatizando junto a la manteca, queda espectacular. Es una combinación que va muy bien con cualquier pasta, ya sea rellena, pasta seca, fresca, la que tengas, siempre queda bien con manteca y salvia. Cuando la pasta está lista, la paso directamente a la sartén. Con un poquito de agua de cocción está bien. Se forma una salsina espectacular. Que se embadurne bien el tortelli. Y listos para emplatar. Y le voy a rallar un poco de parmigiano reggiano, que no es un capricho, sino que es el queso de la región. Y sobre esta pasta, con esta salsa tan simple pero tan rica, queda, wow, es otra cosa. Así yo los probé en Parma y así se los muestro hoy. Uy, qué aroma. El aroma es increíble. Lo voy a probar, pero ¿qué puede salir mal? Si fuese una dama lo hubiese cortado a la mitad, pero no me pude resistir. Están muy buenos, son como los que comí en Parma, me salieron iguales. Estoy súper feliz. Suscríbanse al canal porque se vienen muchos videos de pastas italianas, sobre todo de las que pude probar acá, que son las que, bueno, puedo dar mi veredicto. Están muy buenos, tortelli di patate, al estilo de Parma. No sé qué más decirles, porque quiero seguir comiendo, los quiero comer todos ya, así que lo único que les puedo decir es que si les gustó el video denle like, suscríbanse a mi canal y ahora los dejo viendo este otro video. ¡Chao! Qué genialidad esto.